I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la us Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el help pastor us to Juan Kim, clase 29. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. El de hoy nosotros podemos aprender Hechos capítulo 15, el versículo 1, leo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En el libro de Hechos capítulo 15 está saliendo una cosa muy curiosa, que los que vinieron de la iglesia de Jerusalén, ellos enseñaban a los hermanos de la iglesia de Antioquía, donde pastoreaba apóstol Pablo y Bernabé. Ellos decían que si no van a recibir circuncisión, no será salvo. ¿Qué significa? En la época de apóstol Pablo, había muchos que escucharon el evangelio, pues aumentaron en el número de la iglesia de Jerusalén, donde pastoreaban apóstol Pedro y también otros apóstoles, y también Santiago, hermano de Jesucristo. En aquel entonces, mucha gente todavía no han abandonado de la ley, ni circuncisión, ni mandamiento. ¿Por qué? Durante muchos años ellos estaban teniendo esta regla: para ser salvo tiene que guardar mandamiento, tiene que cumplir la ley, tiene que recibir circuncisión, etcétera, etcétera. Pero apóstol Pablo, él podía entender claramente: la salvación viene por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y también por la gracia de Dios puede ser justificado, santificado, perfecto. Pero estaba peleando con la que estaba insistiendo a hacer circuncisión para que sea sujetado de la ley. En esa época siempre estaba discutiendo, y también en este siglo está siguiendo. Por eso nosotros podemos investigar esta palabra, este tema. Después de ser salvo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Por eso apóstol Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para conversar con los discípulos de Jesucristo. Por eso así dice el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sois como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es muy importante esta palabra, ¿no? Apóstol
Pedro estaba diciendo: por la sangre de Jesucristo purificó nuestros pecados, dándonos el Espíritu Santo de Dios. No hay diferencia entre los judíos, entre los gentiles. ¿Cómo purifica nuestros corazones? Por la fe. Porque de fondo de nuestro corazón siempre se levanta el deseo de pecar. Pero por la fe de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en la sangre de Jesucristo que purificó, limpió todos nuestros pecados, se puede ser limpiado de todos nuestros pecados. Por eso el versículo 10 así dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué yugo está explicando? El yugo que no podía cargar entre los antepasados de Pedro y también tampoco ellos. ¿Qué significa? Ese yugo es mandamiento de Dios y la ley de Dios. Porque no podía cumplir mandamiento ninguna persona. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice: ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Porque la ley nos da conocimiento de pecado. Es muy importante. Solamente Dios quería entregar conocimiento de pecado a través de mandamiento y la ley. ¿Quién puede purificar nuestros pecados? ¿Quién limpia nuestros corazones? Nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, por su sangre. El versículo 11 así dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Significa que por la gracia. Cuando utiliza esta palabra, la gracia, por ejemplo, por la gracia de su padre puede recibir una casa por regalo. Esa es la gracia. Y también una persona que recibió perdón de toda la deuda, aunque tiene mucha cantidad de deuda, fue terminado, perdonado, en aquel entonces puede ser libre. Entonces, ¿cómo lo que está hablando el versículo 11? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia. ¿Qué significa? Por medio de la obra de Jesucristo, nosotros podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. El versículo 12, así dice, ¿no? Entonces toda la multitud cayó y oyendo a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es un hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Eres, como dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto escuchaban las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres
busque al Señor. Y todos los gentiles saben, los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, ¿cómo está hablando constantemente esta palabra? Solamente ellos están hablando sobre la gracia. Por eso acá dice el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo prediquen en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso es como una carta que estaba enviando la iglesia de los gentiles a través de Pablo y Bernabé. Últimamente, ¿cómo dice esta palabra? El versículo 29. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así dice. Entonces, el resumen de esta discusión que había tenido, es decir, que algunos de los que están participando en la iglesia de Jerusalén y todavía no han abandonado la ley y también costumbre. Ellos siempre enfocaban hacia circuncisión. Si no recibe circuncisión, ya no puede ser salvo. Si no puede guardar mandamiento, no puede ser salvo. Si comete así, ya no puede ser salvo. Ya si anda así, ya no puede ser salvo. Mucha gente todavía no tenía certeza de la salvación en esa época, porque estaba mezclando la sangre de Jesucristo y las obras de ser humano. Pero por fin ellos
han decidido, después de ser salvo, ya no es necesario recibir circuncisión, etcétera, etcétera, sino que el versículo 29 así dice, tiene que cuidar ídolo y también sacrificio de ídolo. También no tiene que tomar sangre, cuidando fornicación. En aquel entonces será bien, así dice. Por esa razón nosotros podemos entender, después de ser salvo, no debería cumplir algo de mandato, sino que nosotros podemos vivir por la fe. Por eso más el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa? En esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay mucha parte de la Biblia nos enseña para vivir por fe, fuera de 10 mandamientos. Mucha gente puede pensar que, fuera de 10 mandamientos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Voy a mostrar ante ustedes esta palabra. ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 5. El versículo 14, así dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Como dice, uno murió por todos. ¿Quién murió? Nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿quién murió? Todos murieron. Por eso no hay más condenación, porque Dios considera a los que creen en Jesucristo, están muertos en la cruz juntamente con Jesucristo. Entonces, uno que fue sepultado, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como lo que nosotros hemos aprendido cuando Jesucristo recibió bautismo, y también nosotros juntamente recibimos bautismo con Él. Desde aquel tiempo nosotros podíamos unir con Jesucristo. Cuando Él recibió bautismo, ya nosotros recibimos bautismo juntamente, porque a través de Juan el Bautista traspasó al pecado del mundo y también incluye la vida de nosotros. Pero según la palabra de Dios, considera a Jesucristo como si fuera todos los hombres del mundo pecadores. Por eso Dios no pudo menos que matar a su Hijo amado en la cruz. En aquel entonces Jesucristo estaba gritando, ¿no? Antes de morir decía, Elí, Elí, lama sabactani. Significa que, Señor, Señor, porque me abandonaste. Dios tenía que abandonar a Jesucristo en aquel tiempo. ¿Por qué? En aquel tiempo consideraba todos los hombres del mundo, todos los pecadores. Por eso no pudo menos que derramar toda la maldición, juicio. Por nuestro juicio terminó en la cruz. La cruz de Jesucristo es terminación de pago de nuestros pecados. Cuando se resucitó nuestro Señor Jesucristo, Dios tiene razón para justificarnos, para llamar a nosotros, son justos. El versículo 15, ¿cómo dice? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes de recibir la salvación, la gente sujetado solamente 10 mandamientos de Dios. Yo tengo que hacer así, yo no tengo que hacer así. Y luego puede vivir en su vida. ¿Por qué? No hay problema cuidando mandamiento. Así piensa. Pero según el Evangelio nos explica, usted murió con Jesucristo, porque uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo considera en su corazón? ¿Está muerto o no? Está muerto para cometer. Entonces, los que viven, ¿qué significa? Los que recibieron la salvación, ya no vivan para sí.
Es decir, que cuando recibió el perdón de los pecados, recibiendo la salvación, tiene que cambiar el objetivo de vida. Anteriormente quería ganar dinero, quería estudiar, quería vivir para sí mismo, para su vida, pero después de recibir la salvación, debe cambiar el objetivo de la vida. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así dice el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Por eso uno que recibió la salvación siendo justo, siempre tiene que pensar, yo soy deudor por nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo me salvó, Jesucristo fue molido de su cuerpo en la cruz, Jesucristo derramó toda la sangre. Por medio del gran amor de nuestro Dios, yo recibí la salvación. Recibiendo la salvación, ya tiene que cambiar el objetivo de la vida. ¿Con qué propósito tiene que vivir? Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa para vivir para nuestro Señor Jesucristo? Sirviendo el Evangelio, sirviendo a la iglesia, predicando el Evangelio. Ya, busquemos esta palabra. San Mateo capítulo 28. Últimamente nosotros podemos ver San Mateo capítulo 28. Así dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo va a andar con nosotros hasta el fin del mundo, que tiene gran poder, potestad. Solamente nosotros podemos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, haciendo a los hombres de naciones como discípulos de Jesucristo y también enseñando todo lo que nosotros hemos aprendido. Por eso la vida de justo será cambiada por la vida de justo. Mucha gente podrá escuchar el Evangelio. Esto es la enseñanza de hoy. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.